Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, pero gracias por seguir sintonizando esta nueva emisión de Canal 66. Debo principalmente agradecerle a Dios, a todos y cada uno de nuestros patrocinadores y desde luego al licenciado Arnoldo Cavada Alvidres, director de Canal 66, por las amplias facilidades que nos ha otorgado para que esta señal de televisión llegue a todo nuestro auditorio. Y así con esto, usted y yo estemos íntimamente comunicados en temas que seguramente serán de gran utilidad para su desarrollo personal. Con esto y sin tantos prefacios pomposos, sea usted bienvenido a su programa Divergencias. No le cambie, regreso ya. Ya estamos aquí de nueva cuenta con usted, estimado y directo televidente. Fíjese usted que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le concierne directamente a usted. ¿Sabe por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de las pensiones alimenticias. Claro que le concierne, claro que le atañe, usted debe estar muy atento de esta información porque todas las personas estamos bajo esos supuestos en casos de divorcio y en casos diferentes. Para eso tengo el gusto en presentarles al licenciado Joan Pérez Jiménez, editorialista del programa Divergencias, y nos trae noticia jurídica al respecto. Licenciado Joan Pérez, gracias, me da mucho gusto saludarle, como siempre agradecerle encarecidamente que nos traiga noticia jurídica para todos los televidentes que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de esta emisión de Canal 66. La primera pregunta que le tengo que hacer para que el público vaya captando y se vaya compenetrando en el mundo de las pensiones alimenticias, ¿qué es o qué cubre una pensión alimenticia? Bueno, los alimentos es un derecho que tienen todos los menores de edad, incluso los cónyuges. Los alimentos, no únicamente la pensión alimenticia cubre precisamente la alimentación, también cubre calzado, educación, vestido, incluso el hogar donde deben de vivir los hijos o los cónyuges. Una pensión alimenticia debe ser suficiente para cubrir esas necesidades primordiales y además cuestiones de salud en donde el menor vive en un entorno familiar sano y recreativo, ¿verdad? Que no tenga esas vicisitudes, esas necesidades. Muchas veces las pensiones alimenticias es una situación de manera inequitativa. ¿Por qué digo inequitativa? Te voy a poner un ejemplo. No gana lo mismo un albañil que un servidor público. ¿Cuánto debe de tener de pensión alimenticia un hijo, verdad? Para subsistir y para tener esas necesidades. A lo mejor un niño es suficiente ir a una escuela pública, para otro quiere ir a una escuela privada, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cuestiones muy sensibles en nuestra sociedad, lo que es la pensión alimenticia. Licenciado Joan Pérez, dadas las circunstancias que se están observando en México, en nuestro estado, en nuestro municipio de Mexicali, indudablemente observamos que muchas personas, cuando se dan los supuestos en una relación sentimental, pues se dan aspectos en donde la persona, el hombre particularmente, no reconoce al infante. ¿Qué pasa en esos supuestos? ¿Realmente tiene derecho? Insisto en la pregunta, cuando el papá de este infante no lo registra ante el oficial de registro civil. Bueno, aquí es importante resaltar que cuando el padre no acude ante el registro civil, pues hacer el reconocimiento correspondiente, ¿verdad?, del menor, la madre que representa los intereses del menor tiene que acudir a demandar ante un juzgado de lo familiar el reconocimiento de paternidad. ¿Para qué? Para que por medio de una prueba de ADN se logre esa relación paterno-filial y al final del día, una vez que se ordene ese reconocimiento, pues pueda demandar la pensión alimenticia. Es decir, tiene que irse por dos procesos. Primero, que se dé el reconocimiento judicial, posteriormente demandar la pensión alimenticia. Bueno, porque anteriormente, también lo debe saber el público, cuando el papá tenía tratos de fornicio con una dama, pues sencillamente se hacía el omiso y a la hora que nacía el bebé,
simple y llanamente no acudía ante el oficial del registro civil. Pero lo que yo entendí, licenciado Joan, que en la actualidad la mujer puede mandar al papá y el juez va a ordenar una prueba del ADN, y una vez que resulte positiva la relación consanguínea con el papá, ¿qué le ordenará el juez? Ordena que se haga una inscripción ante el registro civil, precisamente en donde se reconoce esa paternidad, y entonces ya nace el lazo filial. Sí es importante recordar que la Suprema Corte de la Nación estableció un criterio sustentable en el sentido de que si el padre se niega a aplicarse ese examen de reconocimiento, ¿verdad?, por medio de la prueba de ADN, tácitamente la autoridad tiene sustentada la jurisprudencia de que ese hijo es de él. Pues qué bien que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya validó como constitucional, porque un hijo se hace entre dos personas. La relación sexual, insisto, se da entre dos, entre hombre y mujer, y la consecuencia de un niño, pues no se vale que los infantes vayan solos únicamente con el apoyo de la mamá. Pues bien, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este sentido el papá pues tendrá la obligación de que se le descuente su pensión alimenticia más adelante. Sí, bueno, esa ya es una forma de asegurar la pensión alimenticia, ¿verdad?, por diversos mecanismos que se pudieran venir dando ya dentro del proceso, es decir, solicitar el aseguramiento de una pensión alimenticia a favor de los hijos, ¿verdad?, por medio de descuento de vía nómina o por medio de un porcentaje que se ordene, ¿verdad?, dentro de un proceso civil familiar. Esto es una muy buena noticia, definitivamente. Mexicali, como otras ciudades, tienen problemas, destellos de inseguridad. ¿Y sabe usted por qué? Porque el tejido social se encuentra descompuesto. Hay colonias en Mexicali que las jovencitas pues se embarazan y el papá, dado que es una persona muy joven, pues no se hace cargo. Y ella, como no tiene noticia jurídica, si usted está escuchando esta programación de Divergencias, pues va a saber que usted, no obstante a que el hombre, el joven, no lo registró ante la oficina del registro civil, pues usted tiene el derecho de ejercer esta acción ante un juzgador en materia familiar. Sencillamente para que ese jovencito lleve el apellido de la persona que lo procreó. Así las cosas. Estimado y directo televidente, no se vaya, nos vamos a ir con nuestros patrocinadores y de facto regresamos a tu programa Divergencias. Regresamos. Muy buen día, yo soy el doctor Guillermo Magdaleno González, médico cirujano y homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y los quiero invitar que conozcan y se den la oportunidad de ser tratados con la terapéutica homeopática. La terapéutica homeopática es eficaz y segura y sobre todo no da efectos secundarios no deseables. La homeopatía, recuérdelo, no alivia momentáneamente, cura permanentemente. Nos localizamos en Plaza Fiesta, a un costado de Sambors. Desde un muro hasta una casa, en Arsa somos fabricantes de materiales ligeros de construcción, poste metálico y canal, lámina y polín, herrajes y plafones, todos fabricados a la medida. Además contamos con todos los materiales para completar su proyecto y se la construimos con mano de obra calificada. En sus compras de mayoreo y menudeo aceptamos su crédito Fonacot. Lo esperamos en Mariano Paredes, número 1818. En su construcción, Arsa, su mejor opción. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Contamos con modernas instalaciones y personal altamente calificado. Te ofrecemos una amplia gama de servicios para tu auto y el mejor servicio especial a flotillas y mecánica general. Estamos ubicados en Boulevard Carranza y Río Coatzacoalcos, número 2001. Autoservicio Jiménez, mecánica en general.
¿Tienes vehículo y necesitas dinero? Ven con nosotros, te damos el préstamo más alto al interés más bajo. Aceptamos toda clase de vehículos. Contamos con el interés preferencial al empleado de gobierno. Te damos el mejor trato preferencial. ¿Qué esperas? Visítanos. Autopréstamo, el préstamo más alto al interés más bajo. Continuamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta con usted, estimado televidente. Fíjese usted, le voy a hacer una remembranza. Hace unos momentos platicábamos con nuestro editorialista, el licenciado Joan Pérez Jiménez, relativo a las pensiones alimenticias. ¿Bajo qué supuestos se dan las pensiones alimenticias? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quiénes son los deudores? ¿Qué pasa cuando un hombre, el papá de un infante, no registra al menor? Pues ya nos respondió a través de la noticia jurídica el licenciado Joan Pérez. Pero siguiendo en este orden de ideas, licenciado Joan, bajo los supuestos que el juez determine que se dan todos los elementos o que la acción vertida por la actora principalmente, ¿cuál sería el porcentaje, digamos, que el juez determina en proporcionarle al menor a través de la representatividad de la mamá? Mira, esa es una muy buena pregunta. Muchas veces las personas consideran que si a una persona que tuvo un hijo le estableció un 20% y otra dice, no, pues yo tengo 2 hijos o 3, me va a dar hasta el 60% el juez. No es así. El porcentaje va definido en base a las necesidades que tenga el acreedor alimentista, en este caso el hijo. Cuando se presenta la demanda de alimentos, es muy importante que le definamos al juez las necesidades que el menor tiene, que el acreedor alimentista tiene. Por ejemplo, muchas veces somos omisos en decirle al juez que el menor tiene un problema, una enfermedad, asma o una situación de esas. ¿Y qué sucede? Pues te obliga a comprar medicamento y una serie de necesidades, y no va a ser lo mismo valorar a otro niño, ¿verdad?, que está en condiciones óptimas de salud. Todos estos elementos se los tenemos que dar al juez para que defina un porcentaje en general por todos los hijos que se tengan. Es decir, regularmente se establece un porcentaje de un 20% hasta un 35%, muy pocas ocasiones llega a un 40%, pero en la práctica está manejándose de un 20 a un 35%, no por el número de hijos, por las necesidades que estos tengan, pues, ¿verdad?, en general. Es importante precisar, licenciado, que este porcentaje va en razón de aquella persona que tiene un trabajo estable, que se le puede localizar y que de vía nómina se le puede descontar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un trabajo informal. ¿Y cómo le vas a descontar? ¿Cómo le vas a hacer para quitarle un porcentaje determinado de su cheque? ¿Qué ordena el juez en ese sentido? En esos casos es muy difícil determinar un porcentaje. Uno le tiene que decir al juez, él trabaja en tal parte y como tiene un trabajo estable, ingresos redituables constantes, se le debe ordenar el descuento vía nómina por medio de un porcentaje. Y en los casos que no tiene un trabajo estable, muy difícilmente puede establecerse un porcentaje. Es decir, el juez muchas veces no lo autoriza, no lo ordena, porque no hay dónde localizarlo, porque no hay dónde descontarle. Fíjese, licenciado, sin el ánimo de interrumpir la respuesta, pero algo que se soslaya o que no se apuntala en las cláusulas a través del convenio, en la audiencia previa, es que muchas veces a los oponentes, en este sentido, actor y demandado, pues se les olvida precisar lo que es la convivencia dentro de todos estos aspectos, hablando de ya plenamente dirigiéndome en un divorcio. ¿Qué pasa ahí en relativo a las cláusulas en donde debe de establecerse la convivencia entre el papá y los hijos? Bueno, para que se pueda definir una pensión alimenticia debe de estar establecido quién va a ser el que va a tener la custodia de los menores. Es decir, muchas veces la mujer va y demanda al hombre, pero hay ocasiones en que el hombre tiene los hijos bajo su custodia y entonces ahí la mujer, la esposa o la concubina incluso tiene la obligación de ministrar alimentos al padre, no únicamente él hacia los padres. Es decir, bueno, los dos padres... hay mujeres que tienen muy buen trabajo, trabajan en gobierno, son funcionarios, tienen pues muy buenos negocios. En esos supuestos sería la mujer. Definitivamente. Porque es decir, el común denominador es que
todos pensamos que es el hombre, sin ser misóginos. Es que el hombre siempre está obligado a ministrar pensión alimentaria, pero en este caso la mujer también pudiera suministrar la pensión. Definitivamente, los padres son acreedores y deudores alimentistas entre ellos. Los hijos son acreedores. ¿Qué pasa cuando crecen los hijos y ya son mayores de edad? Los padres pueden convertirse en acreedores y los hijos en deudores. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres por su edad avanzada ya no pueden trabajar y los hijos sí, y tienen la obligación los hijos de administrar alimentos a los padres. Pero fíjate. ¿por qué no se dan estos supuestos? Si la ley, el Código Civil establece que van a ser los hijos de administrar pensión a los padres, precisamente cuando están en la etapa senil o que se encuentran en un estado pues, de indefensión por una enfermedad. Bueno, ese estado de indefensión al que tú refieres es un gran número de cuestiones limitantes para ellos. Tienes que acudir definitivamente ante un juzgado familiar a reclamar. Vamos diciendo que el hijo ya cumplió su mayoría de edad, y te pongo en otro supuesto, y todavía está estudiando. El hijo tiene la obligación de demandar al padre o a la madre de manera directa por la pensión alimenticia. Pero si los padres ya siendo mayores de edad no trabajan, tienen la necesidad de alimentos, existe debidamente establecido en el código esa obligación, pero esa obligación tiene que ser reclamada, desgraciadamente, por una vía legal. Así es, indudablemente todos escuchamos reiteradamente durante el decurso del inexorable paso del tiempo estos problemas, pero pues también nos encontramos con jóvenes que están en la universidad y este legado académico de estudio es lo que tenemos que darle a nuestros hijos, pero también cuando pues siguen sin trabajar, le dicen al papá, a la mamá, pues voy a hacer una maestría. Ahora un doctorado, entonces ya están llegando a los 28, a los 30 años. En ese supuesto, ¿qué pasa? Mira, hay que ser muy precisos. Todas las acciones jurídicas que se encaminan para revertirlas, como una reducción o una cancelación de pensión alimenticia, tiene que hacerla el promovente o el afectado, en este caso el deudor alimentista. Muchas veces sucede que no únicamente 20, 22 años, me ha tocado asuntos en la vida litigiosa que han llegado personas de edad avanzada y los hijos ya tienen 40 y tantos años y todavía siguen recibiendo pensión alimenticia. Entonces, no es mágicamente que va a desaparecer, tiene que ser por un proceso incidental para poder pedir esa cancelación de la pensión alimenticia. Es decir, tienes que acudir forzosamente ante un tribunal de lo familiar en el mismo asunto en donde tramitases para poder pedir la reducción o la cancelación en su caso de pensión alimenticia. Qué tema tan álgido y divergente, valga la expresión de nuestro programa. Estimados televidentes, nos vamos a ir a comerciales, no le cambie porque seguimos en el tercer segmento y como lo sabe usted, en el tercero se pone bueno la cosa aquí en Divergencias. No le cambie, regresamos ya. Regresamos. Estimado televidente, si usted tiene una necesidad para encontrar una casa, no dude, pero no dude en hablarle a nuestra amiga Erika Ochoa, quien es la responsable directa de Renta Express. Escuche bien usted, Renta Express es un negocio que está dedicado a localizar una casa, la cual se va a ajustar a sus necesidades y particularmente a su presupuesto. Renta Express se dedica a localizar casas de renta, especialmente para sus necesidades. ¿Sabía usted que su cuerpo tiene la habilidad de autosanarse? Esto lo hace a través de moléculas de señalización redox. ¿Qué es lo que hacen? Detectan, reparan, protegen y reemplazan células malas por células buenas. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Ven a las oficinas de ASEA para que se entere usted.
Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Contamos con modernas instalaciones y personal altamente calificado. Te ofrecemos una amplia gama de servicios para tu auto y el mejor servicio especial a flotillas y mecánica general. Estamos ubicados en Boulevard Carranza y Río Coatzacoalcos, número 2001. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Aquí en la Cantina 01 no nos andamos con cuentos. Aquí nuestro único propósito es que te diviertas. Cantina La 01, donde te recibimos de miércoles a domingo con las mejores botanas de mariscos. Todos los miércoles, viernes y domingos. En vivo. El grupo sonorense Contraste Sierreño. Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. Y los domingos llega la manta. Los tacos de mantarraya. Gratis todo el día. Estacionamiento exclusivo. Cantina La 01. Abierto de miércoles a domingo. ¿Tienes vehículo y necesitas dinero? Ven con nosotros, te damos el préstamo más alto al interés más bajo. Aceptamos toda clase de vehículos. Contamos con el interés preferencial al empleado de gobierno. Te damos el mejor trato preferencial. ¿Qué esperas? Visítanos. Autopréstamo, el préstamo más alto al interés más bajo. Continuamos. Ya regresamos. Hace unos momentos estábamos hablando de lo que es la pensión alimenticia, cuáles son las vicisitudes, los pros, los contras. El licenciado Joan Pérez atinadamente nos decía bajo qué supuestos, quién es el obligado, quién es el deudor, quién es el acreedor, qué pasa cuando los jóvenes están estudiando, ya cumplieron la mayoría de edad y siguen estudiando. Pues bueno, ya nos respondió el licenciado Joan. Pero licenciado Joan, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se puede garantizar el aseguramiento de la pensión alimenticia o cómo se garantiza que esa pensión alimenticia se destinará exclusivamente para el acreedor alimentario? Mira, es una pregunta muy interesante. Cuando fijamos una pensión alimenticia, no vamos a hablar de porcentajes, vamos a hablar de cantidades líquidas, a lo mejor 1,000 pesos, 2,000 pesos que se establezca por catorcena o por mes, que le va a entregar una persona a la otra. Aquí tiene que ver mucho la voluntad de ambas partes. Muchas veces la cónyuge, por confiar en el otro, llega a un acuerdo o un convenio ante el juzgado en donde él dice que sí va a cumplir con sus obligaciones, que está arrepentido, cuestiones de esas, y le asegura que sí le va a dar la pensión alimenticia de manera constante y continua. Sin embargo, ya en la práctica nos damos cuenta que no sucede eso. Ahí es muy importante que cuando se haga ese convenio se establezca las medidas de aseguramiento de esa pensión alimenticia, y pueden haber varios mecanismos. Una, que sea vía nómina. Vía nómina, forzosamente el Departamento de Recursos Humanos donde trabaja esta persona le va a tener que descontar y entregarle la cantidad a él. Es decir, si trabaja en una fábrica, si trabaja en el gobierno, así es, el juez le ordena al área de recursos humanos que se les cuente ese porcentaje. Sí, definitivamente, en la entidad que trabaje, sea pública o privada. Otra forma de asegurar es decir, bueno, tengo una cuenta bancaria que tengo tal cantidad depositada, esa es otra forma de asegurarla. Otra forma también pudiera existir mediante un inmueble, es decir, bueno, pues no tengo un trabajo estable, pero tengo un inmueble. ¿Qué sucede si incumple? Pues hay que hacer una liquidación de esas pensiones alimenticias para ir a embargar ese bien y que quede en favor de los hijos. Es decir, hay muchos mecanismos de buscar el aseguramiento, pero si no lo haces y si el esposo o la esposa consiente ese acto sin un aseguramiento, es decir, se exime de ese aseguramiento, pues ¿qué sucede? Al mañana al pasado, pues obviamente lo más seguro es que pueda incumplir el deudor alimentista a favor de sus acreedores alimentistas, ¿no? Licenciado Joan Pérez, hay una noticia jurídica, principalmente porque en el estado de Veracruz, una mujer que tenía una relación con otro sujeto en otra entidad, es decir, el sujeto estaba casado, pero en otra ciudad pues tenía una relación que aparentaba pues tener otra esposa, y ella bajo ese supuesto pues se da cuenta que estaba pues casado el individuo y pues promovió una demanda por pensión alimenticia. Y sabe usted que la Suprema Corte de Justicia pues ha validado como tal, y bajo estos supuestos pues también tendrán derechos. Yo no quiero decir que, porque es muy peyorativo el término, ¿no?, de las amantes, no, sencillamente son personas
que viven en una relación con hijos, pero bajo otros supuestos. Entonces, en ese sentido, importante señalar que las pensiones alimenticias no solamente se dan entre el acreedor papá a los hijos, sino también, como muchos casos que seguramente usted, señora, nos está escuchando, y usted toda su vida se ha dedicado a ser ama de casa, a cuidar a sus hijos, a empujar, a estimular a su esposo para que él trabaje, para que él progrese económicamente. ¿Y qué pasa después de 30 años, 35 años de una relación y repentinamente el hombre decide divorciarse? Pues usted también podrá ejercer una vía de acción referente a eso. ¿Cuál es su noticia jurídica al respecto, licenciado? Yo creo que esa es una noticia de reflexión precisamente para los hombres, ¿no? Más que nada. En primer lugar, no hay que olvidar que los hijos dentro o fuera de matrimonio son acreedores alimentistas. Pero esta nueva reforma que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, el nuevo criterio que ha emitido, define que la concubina también tiene un derecho. Es decir, los cónyuges, los esposos, cuando se divorcian, tienen la obligación de establecer pensión alimenticia de manera mutua. Muy regularmente se eximen entre ellos de esa obligación, pero ahora, dice la Suprema Corte, la concubina puede demandar pensión alimenticia. Claro, se deben de dar ciertos supuestos, es decir, tal vez la concubina no trabaja, tal vez tiene una limitación o una discapacidad o una serie de cuestiones, igual la esposa puede reclamarlo, o el esposo, ¿verdad? A lo mejor no está trabajando. No olvidemos que en nuestro estado en los últimos meses hemos sido lacerados por la crisis económica y muchas veces los padres no están trabajando, únicamente la concubina. Entonces, desgraciadamente, él tiene también el derecho de mandar una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ella a lo mejor tiene un buen trabajo, como tú le decías, y él no puede trabajar, no porque no quiera, por una serie de vicisitudes que están sucediendo. Ellos también pueden reclamarlo. Y en el caso de hoy, de la nueva novedad por parte de la Suprema Corte, pues la concubina también puede ejercitar ese tipo de acciones legales en favor de ella y de sus hijos. Así es, en la actualidad, por lo general, papá y mamá trabajan. Por la equidad de género, la mujer ya no le gusta quedarse en casa, es decir, el rol de familia está siendo más equitativo, es decir, ya no solamente a la mujer le toca hacer la comida, lavar, planchar, sino también en la mayoría de los casos en donde ambos trabajan, pues también al hombre le toca planchar, lavar principalmente, porque pues la mujer ya no se deja. En otrora, en el pasado, únicamente la mujer se dedicaba a realizar estas tareas domésticas. Por eso, lamentablemente, todavía quedan estos vestigios de mujeres que están subyugadas al régimen paternal, al régimen de patriarca. Estimados televidentes, este tema de las pensiones alimentistas es de suma importancia, pero particularmente todos y cada uno de nosotros tenemos que darle el relieve pertinente, porque finalmente la repercusión social de manera sociológica afecta a todos y todos tenemos que obligarnos, principalmente cuando cometemos errores, porque no se vale que estos hijos transiten en el mundo con el apoyo maternal, sino finalmente necesitan el apoyo paternal. Muchas gracias, estimados televidentes. Yo les agradezco encarecidamente que sigan sintonizando su programa Divergencias y como siempre a nuestro editorialista ulpiano Joan Pérez, yo le agradezco encarecidamente que nos siga trayendo noticias jurídicas frescas, como es el caso que también las concubinas, las personas que tienen otra relación, siendo la mujer, tienen también el derecho les asiste para que sean sujetos a una pensión alimenticia. Con esta información nos vamos y no se pierdan el próximo martes a las 5:30 de la tarde su programa Divergencias. No le cambie, ya regresamos.